de hoy. A ver, ¿estamos? Sí, perfecto. Bueno, entonces, la función sí anidada, en realidad lo que hace, ¿sí? Que es, digamos, la que vamos a aprender hoy, o vamos a empezar a practicar hoy, tiene una característica, lo que hace es, de alguna manera, tomar una misma variable y poder devolver más de dos resultados, ¿sí? Podríamos decir, crear más de dos categorías. Profe, habla muy complicado. Bueno, vamos despacito, entonces, para que entendamos. ¿A qué llamo variable? Por ejemplo, acá tengo una lista, ¿sí? Le voy a dar un poquito más de zoom todavía, me parece mejor. A ver si estamos ahí. Tengo una lista de personas, tomé los nombres, lo mismo, qué sé yo, de los empleados, pero hicimos otra cosa distinta, ¿sí? Y en esta lista tengo yo, entonces, si se llega a ver bien, si no en el Instagram me dice y uso un poquito la lupa. Entonces, un poco más, ampliamos un poco más, así aunque sea por una cuestión de tamaño, así vemos por lo menos las primeras celdas, ¿sí? Entonces, tengo una lista con nombres de personas, su estatura y la edad, ¿sí? Entonces, ¿a qué? Perfecto. Hola, ¿cómo andan, Nahuel? Muy bien, ahí estamos en el Instagram, uno más, se va sumando gente. Entonces, vamos a plantear un poco, ¿para qué serviría esto de la función anidada? ¿Sí? Acá voy a centrar esta columna, quiero un poquito más prolija, ahí está, perfecto. Bueno, a ver, cuando yo tengo una variable y la divido en dos, por ejemplo, cuando hacíamos aprobó o no aprobó, ahí uso la función sí simple. Pero ¿qué pasa si la variable la tengo que dividir en más categorías? No es en aprobó o no aprobó, ¿sí? Podría ser aprobó, no aprobó y aplazo, ¿sí? O, por ejemplo, la categoría estatura. Yo podría poner gente de, no sé, alta, gente de estatura mediana y gente petiza, ¿sí? Entonces, la variable es una sola, es estatura. Pero los resultados que yo quiero obtener son tres diferentes, ¿sí? Son tres resultados diferentes. Entonces, por ejemplo, ahora voy a mover ahora esta otra variable para acá, así dejamos ahora una celda adecuada para esto. ¿Bien? Entonces, yo quisiera usar la función sí para que me devuelva tres resultados posibles, ¿sí? Vamos a retomar, vamos a arrancar haciendo una función sí simple. Vamos a suponer que yo quiero calificar o quiero de alguna manera, perdón, esto no quiero que suene a discriminación ni nada, simplemente vamos a hacer un ejercicio disparatado o simplemente tomando un tema como para entenderlo desde los valores de Excel, ¿sí? Desde la forma en que se resuelve. Supongamos que yo acá le voy a poner características, ¿sí? Lo pongo así con palabra completa. Y quiero que en este caso me devuelva, según el valor de la estatura, si esta persona es alta o es petiza, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto, lo importante, entonces yo voy a usar la función sí, que ya la conocimos, la venimos usando de otro lado. Vamos a empezar usando la función simple. Función sí, simple. En este caso, ahí pongo la lupa para que veamos bien, ¿sí? ¿Y cómo armamos la función sí simple? Vamos a poner en este caso, con el botón de insertar función, elijo sí, acepto, me aparece el cuadro de insertar función, me dice que es la función sí, y voy a poner este caso, ¿ves? Acá tengo la condición verdadero o falso. Entonces, vamos a poner al azar un valor. Supongamos que por encima de 1,65 la persona es alta. Entonces, ¿cuál va a ser la condición o la prueba lógica? Que donde tengo, en la celda donde tengo el valor de estatura, cliqueo, me aparece acá, tiene que ser
mayor o igual a 1,65. ¿Sí? Si es así, le voy a poner alto o alta, estatura alta. ¿Sí? No, no le pongo el hashtag, no, el numeral no hace falta, ahí está. Y si no, le voy a poner petizo. ¿Sí? O bajo, bueno. Estatura baja, si no va a parecer que lo estamos cargando. ¿Sí? Bien, entonces, ven, acá tengo una condición y dos resultados posibles, estatura alta o estatura baja. Cuando yo acepto, queda insertada la fórmula, ¿ven? La función, perdón, y ahí me devuelve un resultado de dos posibles. Como es mayor a 1,65, ¿ven? Es considera alta, mayor o igual. ¿Sí? ¿Ven? Acá me sí vuelve a dar alta. Acá, de acuerdo al valor, me vuelve a dar alta, y acá me dice que la estatura es baja. ¿Ven? En este caso ya ahí cambió un poco la variable. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de alta y baja quiero obtener tres categorías? Estatura alta, estatura normal y estatura baja. ¿Cómo hago? Para eso se usa la función, entonces, la función sí anidada. ¿Por qué? Porque yo el conjunto de valores que tengo acá, o sea, todas las posibles estaturas, ¿sí?, de estos seres humanos, pero podría ser la estatura de una jirafa, no hay problema. Para la variable es la misma, es la variable estatura, pero yo quiero cortar esta variable en tres categorías: alta, media y baja. Voy a tener que, digamos, construir una especie de filtro o de pasitos para ir a hacer. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera, mirá. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo en este caso abro esta función, o ya edito la función que ya había hecho, y entonces voy a plantear. Vamos a suponer que para que sea alta, en este caso, como voy a tener más valores, voy a poner como valor por encima de 1,78. ¿Sí? Entonces, si es mayor o igual a 1,78, voy a considerar, van viendo ahí la función, que la estatura es alta. Ahora, si no es mayor, pregunto yo, ¿sí? O sea que hasta ahí ya hicimos el criterio y el valor verdadero, ¿sí? Más de 1,78, estatura alta, ¿sí? Ahora, si no es mayor o igual a 1,78, ¿es baja? No sé, porque podría ser mediana también, ¿sí? ¿Me siguen? Porque yo ahora ya no quiero dividir esta categoría en dos, en verdadero y falso. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Antes de dar el valor falso, ¿qué voy a hacer? Voy a poner punto y coma y voy a abrir de nuevo, voy a preguntar de nuevo. Por lo tanto, voy a volver a escribir sí. Voy a abrir el paréntesis de nuevo y voy a crear una nueva condición, que en este caso voy a ir al mismo lugar al valor, a C5 en este caso. Y ahora voy a preguntar, qué sé yo, si C5 es mayor o igual, vamos a suponer, a 1,62, vamos a suponer. ¿Sí? Punto y coma. Entonces, primero me fijé si era mayor a 1,78. ¿Sí? Y si era mayor a 1,78, ya sé que verdadero le doy alto. Pero si no es mayor a 1,78, lo que me queda, o sea, lo que no cumplió esta primer condición, yo lo voy a volver a dividir, a preguntar digamos, en dos pedacitos. Es decir, voy a preguntar si es mayor a 1,62. Ya sé que mayor a esto no es. ¿Sí? Entonces voy a preguntar si es mayor a esto. Porque si es mayor o igual a esto, entonces le voy a poner, por ejemplo, estatura normal. ¿Sí?
Y en este caso, ¿qué pasa si no llega a ser ni ser mayor de 1,78 ni tampoco mayor o igual a 1,62? O sea que no es ni alta ni normal. Bueno, si yo quiero cortar en 3 categorías, entonces la forma en la cual, ¿sí?, voy a dividir es justamente en 3 partes. Por lo tanto, si no es parte de la primera porque no cumplió esto y no es alta, y si no es parte de esta segunda categoría, por lo tanto no es normal, ya directamente no le voy a volver a preguntar. Voy a suponer que si no tiene más altura que eso, entonces es estatura baja, ¿sí? Y ahí entonces, como ven, esta función se complicó un poquito, se hizo un poco más larga. En realidad, básicamente lo que hice fue crear una función sí adentro de otra, ¿sí? Como acá yo abrí 1 y 2 paréntesis, voy a cerrar 1 y 2. Normalmente si no lo hace directamente el programa. Pero yo al hacer esto, ahora hago Enter, fíjense, y ya me devuelve al arrastrar según 3 categorías distintas, ¿sí? Donde tengo estatura normal, estatura alta y estatura baja, ¿sí? Por lo tanto, yo básicamente con una función anidada, lo que hago es, en definitiva, tomar la misma variable, en este caso estatura, y poder cortarla en más de 2 categorías. O sea, poder de alguna manera conseguir 3 resultados o más. 3 resultados o más, ¿sí? ¿Pueden ser más? Sí, por supuesto. Para que sean más, ¿qué voy a tener que hacer? Agregar diríamos, nuevas condiciones, ¿sí? Para ver si se cumplen. Pero siempre son respecto a la misma categoría, porque si no se me va a hacer una ensalada y no tiene lógica esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, por eso justamente yo acá les, digamos, presenté acá otra columnita donde mostrar un ejemplo parecido, en este caso con la edad, ¿sí? Supongamos que en este caso, con la edad de los participantes o de estas personas, yo voy a hacer más de 3 categorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tener, por ejemplo, tercera edad, si no lo queremos llamar ancianos, podemos plantear adultos, por ejemplo, podemos plantear adolescentes y jóvenes, supongamos, y podemos plantear niños, supongamos, ¿sí? Y en este caso, de esta manera podríamos tener, en la edad podríamos sacar 4 o 5 categorías, depende, ¿sí? O sea que digamos, cada persona podríamos sacar distintas variables, ¿sí? En este caso. Pero todo depende de lo que uno quiera plantear. Acá voy a cambiar, por ejemplo, algunos valores, como para que tengamos acá y podamos ver algunas variantes del tema. Vamos a poner acá, qué sé yo, 47. Entonces, bien, ¿cómo se hace esto? Entonces vuelvo a plantear cómo haría yo una función, ¿sí? Esta vez la vamos a hacer de un tirón, ¿sí? Y haciendo de un tirón en esto, vamos a tratar de entender y seguir la lógica del tema. Ahora, entonces, comprimo un poco la columna para que se vea, ¿sí? Es más, podríamos correr acá y directamente me interesa solamente que se vea la edad, ¿ven? La edad. Entonces yo acá voy a crear la función. ¿Cómo sería la función? De nuevo, acuérdense, o puedo crearla redactando, o puedo arrancar con el botón función sí, inserto la función, acepto, sí, y voy a empezar, en este caso, a crear o a construir las pruebas lógicas que corresponden o las condiciones, ¿sí? Siempre va a ser respecto de la edad. Ahora, lo importante es esto, que si yo tengo un conjunto de edad, que puede ir de 1 año a 99, o al año que sea, al conjunto de edad lo tengo que empezar a cortar desde un extremo, o desde el más bajo o desde el más alto. No puedo empezar por la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería la forma más lógica de ir
descomponiéndolo en partes. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer, en este caso, tomo la edad y vamos a plantear que si la edad, ¿sí? En este caso, a ver, perdón, hago así, clic, vamos a cliquear acá, la edad, vamos a suponer, es menor a, qué sé yo, 2 años, vamos a poner, entonces el valor, si verdadero, le vamos a poner un bebé. Pero ni siquiera un niño, le vamos a poner un bebé todavía, ¿sí? Apenas, o por lo menos menor a 1 año, si quieren, ¿sí? Ahora, el valor si falso se va a hacer más largo, por eso yo generalmente elijo directamente continuar redactando acá, ¿sí? Entonces, por ahora, yo voy a aceptar, y fíjense que al aceptar, yo ahora desactivo la lupa, me devuelve falso. ¿Por qué me devuelve falso? Porque el único valor que le había puesto yo, por si cumplía la condición, es que tenía que ser verdadero, ¿sí? Y ahora, en este caso, como no cumple verdadero y no le puse un valor falso, el programa me devuelve el mensaje falso, ¿sí? Pero ahora lo vamos a perfeccionar. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Doble clic, me meto en la fórmula para editarla, ¿sí? ¿Llegan a ver bien? Entonces ahí de nuevo vuelvo a repetir cómo hago. No cumplió la categoría de ser menor de 2 años. ¿Sé si es niño, adolescente, joven, adulto o anciano? No. Por lo tanto, tengo que volver a crear, ¿sí? Entonces, otra condición. Por eso vuelvo a escribir el sí, ¿sí? La función sí la puedo escribir en mayúscula. Yo ahora la escribo en mayúscula, me acostumbré a escribirla, pero igual lo va a tomar si es minúscula, ¿eh? Vuelvo a abrir el paréntesis y vuelvo a preguntar si la edad en este caso, vamos a suponer, es, qué sé yo, menor a 12 años. Entonces, si es menor a 12 años, vamos a poner en este caso niño. Vamos a poner niñe, ¿no es cierto? Ahora con el lenguaje inclusivo. Muy bien. Bueno, o sea, ni es. Ahora, si no, generalmente se pone. Ay, perdón. Ahí hicimos lío. Bueno, ¿sí? O ponemos en este caso la X. Niño, niña. Bueno, ahí. Como ven, sigue devolviéndome falso porque no cumple ninguna de las dos condiciones. Acá tengo una persona dice 35. Bueno, en este caso, en este valor. Ahora, vamos a, ¿qué pasa? Si no es bebé ni niño, ¿sé si es adolescente, adulto? No, todavía no. Tengo que volver a preguntar. O sea que tengo que volver a pasar esto, digamos, el valor que está en edad, por otra nueva condición. A ver si la cumple. Entonces, cumple la condición de ser, entonces voy a preguntar de nuevo, la edad. Siempre tengo que ir a la misma celda, ¿eh? Ven que acá voy a E5, E5, E5. O sea que siempre pregunto o voy a revisar con la condición en la misma celda. Vamos a suponer, es menor a 21, ¿sí? Si es menor a 21, le vamos a poner adolescente. ¿Sí? Ahora, ¿ven? Como ven, ya tengo 3 categorías, ¿sí? Pero si no es ninguna de estas 3, ¿me garantiza que es adulto? No sé, puede ser anciano también. Por lo tanto, tengo que volver a crear o a construir adentro otra función sí. Obviamente esto es sin el igual. El igual se pone solo al principio. Pero vuelvo a abrir el paréntesis, vuelvo a ir a la edad y a preguntar entonces si es menor a, supongamos, 65. ¿Sí? Y en este caso, si cumple esta condición, vamos a poner adulto. ¿Sí? ¿Está? Bueno, la función sigue abajo porque es larga, ¿ven? Es un trencito esto prácticamente. Entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se entiende? El Excel va a buscar en este valor y va a decir, ¿es menor a 2? ¿Sí es? Entonces devuelve esto. ¿Qué pasa si no cumple esto? Va a seguir este tren, va a seguir adelante, digamos, con este gran chorizo,
revisando las siguientes. Es menor a 12, si llega a cumplirlo, va a devolver esto. Pero si no lo cumplió, ni cumplió al anterior, vuelve a revisar. Es menor a 21, si lo cumple, va a devolver este valor. Acá me olvidé de cerrar la comilla, ¿sí? Si no lo cumple, sigue adelante, ¿sí? Es menor a 65, entonces si es, va a devolver esto. Supongamos que, aparte de ser menor a 65, si ya no es ninguna de las otras cosas, y tengo una sola categoría para los que no cumplieron ninguna, o sea que sería en este caso tercera edad o anciano, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner punto y coma y voy a poner anciano o anciana. ¿Sí? Poner anciano. ¿Sí? Y entonces ahí directamente yo abrí, fíjense, ya tengo condición 1, valor verdadero 1. Condición 2, valor verdadero 2. Condición 3, o criterio 3, valor verdadero 3. Condición 4, valor verdadero 4. Ahora, si no cumple ninguna de las otras y no voy a volver a preguntar, porque sé que si no es bebé, niño, adolescente o adulto, entonces es anciano. Por lo tanto, este valor sería en este caso, en esta fórmula, el equivalente al falso. ¿Sí? Se supone que tengo que cerrar la misma cantidad de paréntesis que abrí. Aquí abrí 4, tendría que estar cerrando 4. Normalmente igual, si le damos Enter, Excel va a aceptar, digamos, le va a agregar automáticamente, o te va a tener un mensaje que si te permite corregir. Vamos a probar. Voy a darle Enter, me dice que hemos encontrado un error, le digo que sí, acepta la corrección, y ahí está. Ahí me agregó los paréntesis que faltaban, ¿sí? al trencito este, que es prácticamente parece el tren transiberiano, muy larguísimo. Bueno, pero no importa, ahí está. El resultado igual, ¿cuál es? Fíjense, que hecha esta función anidada, en la misma celda yo puedo obtener muchos resultados distintos. Vamos a suponer que acá tenemos una personita, no sé, de 1 año, en este caso, en lugar de una de 16, acá vamos a poner, listo, ¿ven? Ahí tengo bebé. O sea que yo, ¿para qué me tomé el trabajo de hacer semejante función tan larga? Bueno, básicamente para poder obtener a partir de un solo dato, de una sola variable, 5 resultados, 5 categorías distintas. ¿Sí? ¿Y podrían ser más? Sí, podrían ser más. Para eso tengo que seguir encerrando, diríamos en este caso, una nueva función sí dentro de otra. La estructura de esta función, ¿cómo se escribe o cómo sería? ¿Cómo quedaría para que lo entendamos? Sería así. Yo ahora lo voy a poner entre comillas para que no me tire digamos, errores. Pero bueno, la estructura sería así. Sí, siempre con el igual antes, vamos a ver qué pasa si pongo el igual, ¿sí? Y entonces, yo al abrir, siempre tengo que poner la condición o criterio, ¿sí? Y el verdadero. Pero como voy a tener varias condiciones, en este caso voy a poner la condición 1, ¿sí? Y voy a crearle el valor verdadero 1. Ahora, si no cumplió el valor verdadero 1, vuelvo a poner sí, y voy a crearle la condición o el valor verdadero 2, al cual le corresponde un valor verdadero 2. Por ejemplo, la condición 1 es que sea menor de 2 años. El valor verdadero 1 era que devuelva el mensaje bebé. La condición 2 era que eran menores de 12 años. Si cumple esa condición, entonces va a devolver el mensaje niño. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, yo si quiero solamente 3 resultados, ahí directamente ya cierro. Ahí tengo. O sea que siempre cada función que le agrego adentro le agrega un resultado probable más. Porque acá tengo un verdadero, 2 verdaderos y el tercer resultado es el falso. ¿Sí?
Esta sería la sintaxis de este tipo de función o de fórmula, ¿sí? ¿Está? Ahí funcionaría. Ahora no, voy a desobedecer a esto y voy a, en este caso, a salir de esta celda. Pero para que vean más o menos cómo funcionaría. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Yo preparé, voy ahora a parar de compartir, primero voy a parar, vamos a poner una pausa en la grabación. Bueno, en este caso yo preparé una pequeña animación de PowerPoint medio soncita, casi como un mini video, pero para que se entienda un poco la lógica con un ejemplo, una metáfora, diríamos, de otro campo, de otro tipo de actividad, pero para que más o menos lo veamos. Entonces, fíjense, supongamos yo que tengo que clasificar esferas o pelotas, por decirlo de alguna manera. Lo que estoy haciendo cuando yo armo una función tan larga, en realidad es crear como distintas, podríamos decir, entradas o trampas. Un ejemplo sería este. Vamos a suponer que yo tengo una clasificadora de pelotas o de naranjas, si quieren, no sé, lo que sea. Pero se me ocurrió pelotas porque, bueno, busqué algunas imágenes y en este caso eran pelotas. Entonces, esta tira, digamos, representa justamente las distintas condiciones o criterios, ¿sí? Y yo voy a ir largando, en este caso, las pelotas de distinto diámetro, para que, si, por ejemplo, una pelota chiquita pasa por esta condición, ya me va al canasto de las de tamaño minúsculo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ahí largo la animación a ver si funciona. Oh, ahí cayó. Supongamos en este caso una bolita de, ahí está, ahí está, ¿se está viendo? Supongamos en este caso una bolita, ¿sí? de vidrio, de las de jugar a la bolita, ¿sí? Entonces yo tiré esto y como pasó por el primer orificio, ya directamente cayó. Esto sería el criterio o condición. Si lo cumple, ya me va al resultado verdadero 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si pruebo con otras? Vamos a suponer, acá viene una pelota de básquet. ¡Pac! Ahí está, ¿ven? Fíjense, ¿qué pasó con esta? No cumplió este criterio. Tampoco cumplió el otro. Tampoco cumplió el otro. Cumplió este último, ¿sí? Y por lo tanto cayó en esta categoría. Este sería el resultado verdadero número 4, que sería, no sé, pelota tamaño grande, ¿sí? Y así yo podría ir probando con distintas. Vamos a suponer acá tengo una de golf. Ahí cayó, sin hacer ruido. Tiro otra. Bueno, una de mete gol. Muy bien. ¿Ven? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? Ahí está, la bola de billar, ¿no? Ponga los dedos abajo. Muy bien, ahí está, bien. Entonces voy largando, esta de béisbol. Es lo que había en internet, ¿eh? Bien, acá, esta de tenis. Esta es la que le tiró Djokovic a la asistente. Bueno, la cuestión es que en este caso, como ven, básicamente una función anidada funciona justamente como una sucesión de revisiones. Pero siempre que reviso, bueno, el valor que me va alargando que esté en la celda. En este caso está representado por estas pelotitas. Pero lo hago progresivamente, o sea, primero reviso esto. ¿Por qué? Porque si yo puse el valor, en este caso, más grande al principio, todas hubieran caído por este valor más grande. Por eso en este caso corté desde un extremo y fui haciendo diámetros cada vez más grandes para que cuando las esferas, las pelotas van rodando, ¿sí? En este caso, caigan por el orificio que corresponda a cada uno. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Esta sería, digamos, se me ocurría presentarlo de esta manera como una cuestión así metafórica o un ejemplo visual de cómo funciona la estructura de, de una función anidada. ¿Sí? ¿Para qué? Para así mañana vamos a aplicarla, por ejemplo, en la planilla sueldos. ¿Sí? Yo igual hoy les voy a mandar esta de edad y estatura para que prueben y que puedan intentar hacer algo para ir practicándola. Bueno, vamos a ver si tengo alguna pelota más que no entra en ninguna de estas categorías. Ah, sí, tengo el planeta Tierra. Bueno, ahí está, bueno, ahí cayó, ¿ven? Supongamos, ven, en este caso, este valor, si no pasó por ninguna de estas condiciones, porque no cumplió la de este diámetro minúsculo, la del diámetro pequeño, la del diámetro mediano y la del diámetro grande, no cumplió ninguna de las condiciones, por lo tanto, cae
en este último valor, que es lo que solemos llamar falso. Cuando no se cumplen las condiciones anteriores, entonces el último valor que se devuelve en posible sería el valor falso. Muy bien, ¿sí? Entonces ahí voy a dejar de grabar y voy a dejar de compartir. Así cerramos ahora la clase. Muy bien. Bien. A ver, entonces, pausamos recorder. Bueno, por lo tanto, entonces, siempre esta estructura, ¿sí?, de esta función es básicamente la anidada, no es otra cosa que una simple adentro de otra, adentro de otra, adentro de otra. Que en lugar de enviar directamente al falso, ¿sí?, cuando no cumple el primer criterio, devuelve un verdadero, pero si no cumple el primer criterio, en lugar de enviar directamente al falso, para que haya dos resultados posibles, vuelve a arrancar la función, sí, obviamente sin ponerle el signo igual, porque en este caso solamente va al principio. Y entonces vuelve a postular un criterio, condición, una prueba lógica, para ver si hace falta devolver otro valor falso, y así sucesivamente. Podríamos decir que esto puede seguir hasta que en algún momento se me acaban las categorías en las que dividí. Por lo tanto, ya no necesito saber que los que no cumplieron las categorías anteriores, entonces entran en la última categoría posible, que sería falso. De esta manera es como se estructura, o como de alguna manera podemos entender la sintaxis de esta función sí anidada. Bueno, y acá vamos a terminar por lo menos la grabación de la explicación.